Están, queridos estudiantes? Muy buena tarde. Vamos a continuar hoy. Espero que esta sea la última clase que vamos a utilizar para poder completar pues, los contenidos que hemos estado trabajando en relación a los archivos binarios, utilizando como base el objeto TreeView. Este es nuestro tema que nos compete desde un inicio. Hemos intentado utilizar las bondades del objeto para poder crear la rutina de un mantenimiento, ingresos, consultas, grabaciones, lecturas en el archivo, o sea, hacer todo basado en el Triview. ¿Por qué el Triview? Porque nos permite tener a la vista todos los datos una vez que nosotros guardemos bien, ¿verdad? Los datos con todas las validaciones del caso, por ejemplo, las fechas, los correlativos, algún otro dato que tengamos que validar. eh, si grabamos todo bien, lo que nos sigue o lo que sigue es manejar los datos dentro del objeto. O sea, una vez que ya están colocados en el tree view, ya los podemos ver, ahí podemos observar todo. Podemos ya comenzar a hacer algunas cosas como consultas por un campo en particular o podemos hacer consultas eh, por un dato en particular o buscarlo solo dentro de toda la fila de valores del trivio. O sea, podemos hacer varias cosas que son relativamente sencillas si entendemos la base de estas opciones. Y la base de estas opciones es la búsqueda. No podemos eliminar un registro sin antes buscarlo o sin antes saber cuál es el registro que queremos borrar. em, la búsqueda nos va a permitir abrir la opción de las búsquedas diversas, o sea, poder buscar por diferentes campos y también nos va a permitir hacer una eliminación y también hacer una modificación de datos. Entonces, la búsqueda es como la base, ¿verdad? De lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a comenzar de rápido para poder avanzar y vamos a continuar en nuestro ejercicio. Yo aquí tengo los últimos dos archivos trabajados. Tengo el que le llamamos Tips Review, que fue lo de la clase anterior. Aquí tenemos las formas que podemos usar según la explicación que les di para obtener los datos la posición, perdón, de un objeto, para poder hacer una carga. La carga ya sabemos cómo hacerla y ya sabemos también cómo traer los datos desde un archivo. También aquí aparece la forma en la que podemos obtener los valores, ¿verdad? De ese tribute. Tenemos también este otro que permite hacer un recorrido y este en particular, este que les acabo de marcar, es parte de la base de lo que vamos a crear en las búsquedas, ¿verdad? El recorrido de los diferentes archivos, ¿sí? Nosotros podemos hacer búsquedas de los campos en los diferentes eh, registros que va a tener nuestro archivo. Entonces, eh, es importante que nosotros pues entendamos, ¿verdad? Cuáles son las funciones que podemos trabajar. Entonces, vamos a ver. Aquí voy a tener a la mano ese archivito para ir recordando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Para que, bueno, si ya lo leíste, ya viste la clase anterior, pero de todos modos para tenerlo ahí a la mano y poder interactuar, ¿verdad? Con lo que vimos la otra vez y lo que vamos a ir aplicando ahorita. Y a la par tengo mi otra pestaña que es el programa que comenzamos, ¿sí? Donde hacemos las funciones de correlativo, la validación de la fecha, la apertura del archivo. Aquí está todo, mira. Aquí cargamos, aquí creamos, hacemos una grabación. Y aquí tenemos los objetos que mira, son pocos realmente. Los objetos que creamos como objetos principales son pocos. Solo tenemos la configuración del objeto TreeView, que sería ese. Un objeto label para insertar la ruta, para tenerla siempre a la mano, porque esta ruta es importante porque nos sirve para verificar si ya abrimos un archivo o si no abrimos todavía nada, ¿verdad? Y aquí tenemos los botones que vamos agregando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar desde aquí.
Primero vamos a recordar qué es lo que hace este programita. Si corremos el programa, nos va a correr esta ventanita. La primera columna tiene el correlativo. La segunda tiene el código de una persona. La otra es el nombre y la otra es la fecha. Yo puedo abrir archivos existentes, esto ya lo hicimos, ¿verdad? Voy a abrir el archivo. Tengo un archivo que se llama 3 porque habíamos hecho las pruebas con este archivito, ¿verdad? Ahí está. Y tengo un botón que se llama cargar datos, que este botón cargar datos le vamos a cambiar nombre y le vamos a poner consulta general. ¿Sí? Para que tú sepas que si tú quieres consultar todos los datos de nuevo, le puedes hacer clic ahí y te va a actualizar el objeto. Entonces, al darle cargar datos, pues me va a colocar ahí. Mira, ahí están. Tengo un botón que se llama crear nuevo. Crear nuevo significa como eh, crear el archivo si yo no abrí ninguno y a la vez grabar el primer registro. Y si ya existe el archivo, entonces va a agregar un registro nuevo. Por ejemplo, en este caso, como ya tengo el que se llama 3.bin, yo le puedo dar clic en crear nuevo y me va a abrir esta ventanita. Mira, ahí tiene el correlativo. Aquí voy a ingresar yo el código, por ejemplo, un 300. eh, Francisco. Y este de aquí abajo, según lo que veo aquí, es la fecha. No le pusimos nombre, ¿verdad? Pero es la fecha. Entonces, ya está validada también, ¿verdad? Porque hicimos la función validar en la clase pasada. Entonces, aquí vamos a ingresar una fecha válida, por ejemplo, 25 de enero del 2025. ¿Sí? Le doy grabar datos y listo. Al momento de grabar datos debería borrar estas entradas, ¿verdad? Pero pues es algo que ustedes ya pueden hacer fácilmente. Entonces, ahí está, pero no actualizó, mire, no actualizó el registro, el tree view, hasta que yo le haga cargar datos. Pero cuando le haga cargar datos, como ya tiene, va a agregar otra vez, ¿verdad? Los datos. Entonces, tenemos que borrar primero los que están y cargar de nuevo ya con el registro actualizado. Porque si le damos clic aquí ahorita, mira, agregó el número 3. Creo que ya le había puesto la función de borrado, si no estoy mal. Ahorita vamos a revisar. Porque ya solo agregó el tercero, mira. Ahí está. Veamos si ya lo agregué. Bueno, pero en resumen, esto es lo que hace por el momento el programa. Entonces, vamos a ir agregando botoncitos rápidamente. Como ya tenemos los tres botones de inicio que son importantes, ahora comenzamos a hacer consultas, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar acá y vamos a agregar un botoncito con las mismas formas, pero ya no se va a llamar crear nuevo, sino que ahora se va a llamar consultar, ¿sí? Pongámosle consulta por código. Ahí está, porque vamos a buscar por código. Y vamos a hacer una funcioncita que se va a llamar consulta eh, CPC, se consulta por código. Ahí está. Y entonces, ya que tenemos nuestro botón, vamos a irnos hasta arriba. Pero quiero verificar si borré el tree view antes de cargar de nuevo los datos. Vamos a ver aquí. Sí, aquí está. Esta línea borra el tree view. Mira, yo te lo voy a explicar, ¿verdad? Ahorita que hagamos las consultas. Por eso es que actualizó bien el tree view, porque borró primero y luego cargó los datos. Vale, vamos hasta arribita. Como vamos agregando lo último al principio, o sea, como vamos avanzando, vamos agregando arriba la función para tenerla más a la vista. Entonces, vamos a hacer nuestro dev consulta por código, CPC. Listo. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Según nuestro archivo, el que vimos anteriormente en la clase pasada, nuestro archivo de tips, aquí tenemos, mira las diferentes funciones. Vimos cómo cargar, cómo obtener la posición, cómo obtener los valores del tree view y cómo hacer un recorrido del tree view. Entonces, lo que ahorita nos sirve es el recorrido del tree view. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos es desde la posición inicial del tree view hacer un barrido de todos los registros hasta que encuentre el que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, em,
Hay una librería que yo creo que se las puse en algún momento, pero vamos a recordar, porque nos va a servir ahorita. Vamos a ver si lo agregamos por aquí. Eh, Se llama así, mira. Simple, Simple Dialog, así sería, ¿verdad? O Simple Dialog. Eso es una forma que podemos usar para poder crear una cajita donde vamos a ingresar un dato de búsqueda. Es bastante sencillo. Mira, Simple Dialog. Entonces lo importamos, también es parte del TK Inter y esta librería nos va a servir, ¿sí? Entonces, yo la agregué aquí en los tips, pero tenemos que agregarla en el otro archivito, en el que tiene ya los datos del archivo, ¿verdad? En este programa. Pero aquí lo escribí para que lo viéramos. Entonces, esta función de Simple Dialog me va a permitir que yo, antes de hacer el recorrido del tree view, pueda solicitar un dato de búsqueda. Si yo le hago clic al botón buscar, lo primero que me va a decir, ingrese el dato a buscar. Entonces voy a meter un código, por ejemplo, y el tree view se tiene que reducir a solo la fila donde se encuentre ese registro. Si no hay ningún registro, sencillamente, pues no va a mostrar nada, ¿verdad? O sea, si el tree view queda vacío, es porque obviamente no está, ¿verdad? No existe ninguno con ese nombre. Entonces, esta funcionalidad que tenemos aquí, que ya la estudiamos, que permite hacer un recorrido, yo les expliqué para qué servía el get children y también expliqué que a través de un for yo puedo obtener las posiciones de cada una de las filas del tree view y a través de un despliegue o lo que yo quiera hacer ya dentro del for puedo trabajar con las filas del tree view. ¿De acuerdo? Entonces veamos cómo hacer la consulta. Es bastante sencilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Como el TreeView ya tiene datos, ¿verdad? Se supone que ya tiene ahí los datos y yo solo quiero buscar algo. Entonces, cuando yo clique en el botón de consulta, lo primero que tiene que lanzar es la búsqueda, ¿verdad? Es decir, solicitar el dato. Entonces, aquí arriba en mis librerías, yo tengo el File Dialog, voy a poner una coma aquí y voy a poner Simple Dialog, que es la que a mí me sirve ahorita. Entonces, voy a utilizar una variable dato, ¿sí? Y cuando yo pongo Simple Dialog y pongo punto, mira, aquí tengo un montón de métodos que puedo utilizar. Entonces, la que a mí me va a servir es el AskString, ¿sí? El AskString permite que yo pueda ingresar un dato que, que es similar al dato que yo ingreso en un entry. Porque tú sabes que cuando ingresas un dato en un entry o un objeto de entrada, el dato se reconoce como un dato string, ¿verdad? Todo lo que tú escribes en un entry es un dato string. Entonces voy a utilizar este, mira, ask string y un paréntesis para poder utilizar dos parámetros, ¿sí? Vale. El primer parámetro eh, me va a servir para, para indicarle eh, qué función va a ejecutar el, el ask string. Entonces aquí si yo pongo, por ejemplo, input, significa que va a ser un ingreso de datos, ¿sí? Y luego dentro de las otras comillas voy a insertar un mensaje, ¿sí? Aquí no aparece, por ejemplo, dentro de los parámetros, si tú observas, dice qué es lo que lleva en el paréntesis. Lleva el título, lleva un str. El input es básicamente para decirle que va a ser un ingreso, ¿verdad? eh, y luego lleva el mensaje que necesitamos, ¿verdad? Colocar. Entonces, lo que yo escriba en el objeto va a quedar almacenado en la variable dato. Vaya, pongamos ahí, ingrese el dato de búsqueda. ¿Sí? No recuerdo si el input va con mayúscula o con minúscula, pero podemos colocarlo así para probar. Vale, entonces dejémoslo así nada más. Vamos a correr el programa y si le damos consulta por código, aquí te das cuenta, mira, abrió una ventanita que dice ingresa el dato de búsqueda. Y aquí arriba solo está la I, ¿sí?
Pero si yo lo amplío, aquí dice input, mire. Eso significa de que yo puedo ingresar aquí, eh, buscar, y si yo hago cliqueo, ¿sí? Mira, ahí arriba dice buscar, ¿sí? Vale. Entonces, este Simple Dialog permite lanzar una ventanita entonces que permite capturar un dato. ¿Para qué es útil? Porque me evita tener que hacer generar otro objeto entry y crearle su dimensión. O sea, es una herramienta realmente, ¿sí? Entonces el dato queda almacenado ahí. Si yo hago, por ejemplo, un print y aquí pongo dato, se supone que me va a lanzar lo que yo ingrese acá. Voy a meter un 100, le doy clic en OK o Enter, y mira, aquí abajo quedó un 100. ¿De acuerdo? Entonces es bastante útil para poder simplificar el proceso. Y lo que perseguimos en este programa, queridos estudiantes, es simplificar el proceso, o sea, hacerlo más corto, más práctico, más eficiente y no estar metiendo tanto código y tanta cosa para que el programa se vaya a generar 200, 300, 400 líneas, ¿verdad? Por lo que tú estás trabajando. O sea, obviamente si tienes que manejar algunas cosas con los datos, va a ir creciendo el programa, pero, pero en lo que compete a las rutinas, que lo haga lo más práctico que se pueda. Entonces, dato igual al método que usamos y listo, va. Y ahora vamos a hacer el recorrido. ¿Cómo hacemos el recorrido? El recorrido es así. Hacemos for y ponemos posición in y ponemos tr porque así se llama el tree view, get children, ¿sí? Y habíamos dicho que get children te devuelve todas las posiciones, eh, una por una del tree view, ¿verdad? Eso es lo que hace el get children. Voy a parar esto. Entonces, una vez que tenemos las posiciones, porque cada vez que haga un recorrido del ciclo, va a lanzar una posición diferente aquí en post, entonces ya puedo comparar algo, ¿verdad? Ya puedo decirle algo al objeto. Entonces puedo hacer lo siguiente. Si el dato que yo acabo de ingresar, eh, si yo voy a comparar strings, por ejemplo, eh, eh, puedo dejarlo sin str o sin un método de conversión de datos, pero en este caso, como estoy buscando código, tenemos que entender que hay que convertir ambos casos a un dato entero. ¿Por qué razón? Si lo manejamos string, cuando yo busque el 100, digamos el código 100, y exista un código 1000, ahí va a haber un problema. Porque cuando busco en un string, lo que hace es comparar dígito por dígito. Entonces va a encontrar el uno, ¿verdad? Por lo tanto, puede volver un true si encuentra el uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir el dato a un entero. Entonces, hacemos int de dato, ¿sí? ¿Y ese dato quién es? Es este que está acá, el que metimos en la cajita del sample dialog. Entonces, si el dato es diferente, ¿a quién? Si es diferente al dato que está en la fila del registro. Entonces, ¿cómo hago para validar en la fila del registro? Primero sé que lo tengo que convertir a entero, ¿verdad? Y ahí dentro voy a colocar el método que usamos en el ejemplo anterior. A ver, regresemos a los tips del TreeView. ¿Cómo hacemos para obtener los valores? Aquí está la función de los valores. Mira, según lo que te expliqué, necesito la posición y también necesito el método ítem y la propiedad values. ¿Sí? Con eso puedo obtener los valores del TreeView. Entonces requiero de focus, ¿verdad? Por lo tanto, aquí necesito focus porque necesito la posición. Entonces, ¿quién trae la posición? Está aquí, ¿verdad? En la variable post. Por lo tanto, puedo hacer tr.item y entre paréntesis la posición de ese momento, ¿verdad? Que el ciclo es el que está recorriendo. Entonces,
Si acaba de empezar el recorrido, pues va a ser la primera posición del tree view, ¿verdad? Si el dato es diferente a la posición, y voy a colocar aquí values, pero ojo con lo que voy a agregar aquí, ¿sí? A la par de values, voy a escribir el campo o el dato en específico con el que quiero comparar, ¿sí? En este caso, como tú recuerdas, ¿verdad? Cuando tú haces una lectura de valores del tree view, te toma los valores completos, ¿verdad? Desde la primera posición hasta la última. Entonces, ¿dónde está el código? ¿En qué posición está el código? ¿Está en la cero? ¿Está en la uno? ¿Está en la 2? ¿Dónde está? Entonces, si ponemos, por ejemplo, la posición cero, ¿será que funciona? ¿Será que el tree view tiene la posición cero ahí? O sea, que el código está en la posición cero de los valores que está devolviendo. Entonces, vamos a comprobarlo. Va, pero, ¿qué va a suceder? Pido el dato, comienzo el recorrido. Comparo. Si el dato es diferente a esto, ¿qué va a hacer? Si es diferente, va a borrar el dato del tree view. Lo va a borrar. Entonces va a hacer esto. tr.delete de la posición. Entonces, ¿cuál es la lógica del proceso en la consulta individual? Lo que voy a hacer es que si no coincide el dato que estoy buscando con el dato que está en la fila, que lo borre. Que lo borre, que lo borre, que lo borre, y al final, si lo va a encontrar, va a dejar un único dato en el tree view, ¿sí? Em, Eso es todo lo que tengo que hacer. Mira que facilita la consulta individual, ¿sí? En unos ejemplos que habíamos visto antes, yo había puesto otras lecturas y capturar las posiciones, pero realmente esto es lo básico. Y como lo que yo te quiero enseñar es lo básico, ¿verdad? Ahora, la única inquietud que tenemos es esta. ¿Será la posición cero el código? Veamos. Vamos a correrlo. Vamos a abrir un archivo existente porque yo tengo por aquí mi archivito. Vamos a cargar los datos y ahí están, ¿sí? Y ahora lo que quiero es localizar un código. Voy a buscar el código 200. Entonces, según mi tree view, según lo que observo, el correlativo está en la posición cero. El código está en la posición uno, 2 y 3. Nosotros usamos la posición cero en lo que programamos, ¿verdad? Aquí está, miren. Values cero. Entonces queremos ver si funciona. Le damos clic a la consulta, ingreso el código 200 y presiono Enter. ¿Sí? Mira, funcionó. ¿Qué pasó con los demás registros? Los borró completamente y solo me dejó el registro que yo quería. ¿Sí? Ahora, como es una consulta individual y estamos utilizando las ventajas del Tree View, yo no tengo que hacer otra ventana con otro montón de entries para poder mostrar los datos, ¿verdad? Porque, pues no. O sea, solo requiero el objeto Tree View y ahí voy a hacer todo. Esa es la idea. Entonces, si tú quieres cargar de nuevo los datos, vuelves a hacer clic en cargar datos. Y ahí están de nuevo. Por eso es que al botón cargar datos le vamos a cambiar nombre. Cambiémoselo de una vez. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle al botón cargar datos. Ahora se va a llamar consulta general. ¿Sí? Va, corramos el archivo, el programa. Abramos el archivo, consulta general. Ahí está. Ahora quiero consultar por código. Voy a buscar el código 100. Le doy enter. Ahí está mi código 100. Quiero volver. Ahora, ¿qué pasa si quiero consultar uno nuevo? Tengo que darle consulta general, es decir, regresar los datos, porque como no hay datos en el Trivio en este momento, no puede buscar otro, ¿verdad? Entonces, si le doy, por ejemplo, consulta por código ahorita y busco el número 200, veamos qué hace. Mira, no existe. ¿Por qué? Porque no había dónde buscar. ¿Me explico? Entonces hay que poner de nuevo la consulta general y ahora sí puedo buscar el código. Y ahí está el 200.
Y luego puedo retornar a consulta general y ya puedo buscar el 300. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podríamos nosotros hacer que el dato tenga el color azul encima? El select, ¿verdad? Hay un método que se llama select set, que ya lo vimos, que permite marcar de azul cuando tú haces un clic sobre la fila. Ahora, te voy a explicar por qué no lo marcamos, ¿sí? Pues sería sencillo colocarle un select set de la posición y luego marcar en azul. Pero ¿por qué no? Porque ahorita vamos a hacer aquí una modificación de datos. Y en la modificación de datos necesitamos el cliqueo sobre el objeto para que este funcione, ¿sí? Entonces, ya tenemos la consulta individual. Va. Ahora, solo para dejar claro, ¿qué pasa si quieres buscar por otro campo? Solo tienes que cambiar aquí el índice, ¿verdad? E indicarle por qué campo quieres buscar. Por ejemplo, si voy a buscar por nombre, aquí sería la posición uno, ¿verdad? Y aquí ya no sería int de dato porque ya no estamos buscando por número, ¿sí? Estamos buscando ahora por nombre. Entonces, quitamos el int y ahora solo dejamos el dato porque el dato ya viene en formato string y el ítem post y los values ya también ya están en formato string. Entonces, si corro mi programa, vamos a abrir el archivo, hagamos la consulta, ahí está. Ahora consultemos por nombre. Voy a buscar a Mardo. Le doy OK. Y ahí está, bien. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Entonces, puedo buscar por nombre, puedo buscar por código. Y si tú quieres buscar por ambos, es decir, por dos datos, tendrías que utilizar dos ventanitas Sample Dialog, ¿verdad? O en ese caso, sí construir una tu ventanita que tenga los dos campos que quieres mostrar, que quieres buscar. Y entonces aquí tendrías que utilizar operadores, ¿verdad? Porque aquí tendría que ir una condición, AND, ¿sí? O llave de sol, y la otra condición. ¿Verdad? O sea, ya es que tú juegues nada más con el if en los diferentes planteamientos que puedes utilizar para hacer una combinación de búsquedas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la base, vuelvo otra vez, la base para que tú puedas eh, aplicar las diferentes opciones, ahí está, las diferentes opciones de consulta es esta. Son estas dos cositas, mira. El for con el recorrido del getChildren para las posiciones y el if donde tú comparas los campos, ¿verdad? O sea, los dos datos que quieres encontrar. ¿De acuerdo? Y aquí lo que hacemos es borrar el que sea diferente, lo borra y te deja solo el que estás buscando. ¿De acuerdo? Va, ahí tenemos ya la consulta por código. Y tú ya puedes hacer que busque por nombre o por algún otro campo. Ahora bien, ¿qué pasa con la modificación? La edición. Vamos a hacer una modificación súper rápida. Entonces aquí creamos de nuevo otro botoncito y a este botón le vamos a poner modificar o editar, ¿verdad? Pongámosle modificar. Modificar datos. Modificar MPC, es decir, modificar por código. ¿Sí? MPC, modificar por código. Y vamos a crear la función que se llama modificar por código. Entonces vamos hasta arriba y vamos a agregarla arriba de la función de consulta. Hacemos un def, modificar por código. Listo. ¿Qué hacemos ahí? Aquí toma relevancia el botón de búsqueda, porque no puedes modificar un registro si no lo has localizado primero, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero es verificar si está seleccionado o no el registro que quieres modificar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? If tr.selection, así de sencillo. O sea, si está seleccionado, entonces haga algo, ¿sí?
Si está seleccionado, ¿qué debería hacer? Tiene que abrirme una ventanita, jalarme los datos de la fila del TreeView, permitir modificar, ¿sí? Y luego actualizar el archivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, en la modificación resulta que es importante que nosotros tengamos todos los datos en el TreeView, ¿verdad? Ahí es importante tener los datos en el TreeView. ¿Por qué razón? Porque, porque si no tenemos los datos, ¿verdad? Lo que va a suceder es que no vamos a lograr actualizar el archivo, porque se supone que los datos que yo debo modificar eh, deben ser exactamente sobre la fila que yo cliqué, ¿verdad? Así de fácil. Si lo quiero hacer sencillo, puedo obtener con un cliqueo los datos a una ventana, ¿sí? Y cuando haga clic en grabar, entonces comienzo a hacer el recorrido del TreeView y verificar eh, dónde está el archivo que yo quiero cambiar, ¿verdad? Entonces, pero lo primero que debo hacer es cargar o validar que esté seleccionado el dato. Entonces, si está seleccionado, aquí podría hacer lo siguiente. Puedo hacer ventana de modificación, va a ser igual a un TK, ¿verdad? Un main loop. Y pongámosle, a este sí pongámosle un geometry para ponerle alguna dimensión. Pongámosle de 200 por 200. Entonces, si está seleccionado el dato, que abra la ventana, ¿sí? De lo contrario, que mande un mensaje. Eh, ms.showinfo. Vamos a ponerle. Acuérdate que es ms porque yo le puse un alias aquí, mira, en la librería. Se llama ms, ¿vale? Entonces, ms.showinfo, advertencia, diga, debe o no. No existe un registro seleccionado. Debe seleccionar uno. Ok. ¿Cómo funciona entonces? Corramos el programa y ahora aquí está el botón, mira, modificar datos. Voy a abrir un existente y hago la consulta general. Ahí está. Ahora, si hago clic en modificar datos, me dice que no existe ningún registro. Debe seleccionar uno. Entonces, puedo hacer yo un clic acá y ahí hacerle modificar datos. Y entonces se supone que va a recuperar el 200 marzo y la fecha, los va a recuperar aquí. ¿Sí? El correlativo no, porque el correlativo no se debe modificar. Ese siempre debe permanecer el mismo. A menos que se borre, ¿verdad? Va a quedar eliminado, pero no va a aparecer un nuevo correlativo número 2 por ejemplo, a la hora de eliminar, sino sencillamente se salta al siguiente, ¿verdad? Entonces, se supone que la selección del dato me va a permitir recuperar aquí todos todos los datos que están en el registro, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Por esa razón, es que si yo busco en una consulta por código, por ejemplo, si yo busco el 200, ¿sí? Eh, aquí, vamos a ver por qué marco error. Ah, es que, perdón. Vamos a ver, aquí creo que cambié el dato, los valores, in dato. Ah, no, está bien, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Por qué será que marcó error? Ruta general, ahí está. Voy a buscar el dato número 200. La 0, la uno. Ah, es que está buscando Juanito. ¿Pero por qué? Yo recuerdo que era la cero o era la uno. Era la cero, creo yo. Posición cero. Vamos a ver.
abrir existente, de nuevo, busquemos ahora sí por código. Ah, bueno, pero vamos a hacer la consulta. Busquemos por código. Ah, ok, sí. Está usando la mala posición, ¿verdad? Había puesto uno, pero es la cero. Muy bien, entonces, si yo busco, aquí me dejó solo uno, ¿verdad? Entonces, si le doy modificar datos, me va a decir, no hay ningún seleccionado. Ok, seleccionémoslo y ahora sí modifiquémoslo. Y ahí está, mira. Esa es la idea, ¿verdad? Que podamos interactuar con el programa así. Ahora bien, en la modificación de datos se requiere que tenga todos los datos, ¿verdad? Para poder hacer la modificación. Pero si lo voy a manejar así como lo estoy haciendo ahorita, entonces cuando le haga clic al botón grabar aquí, debería de buscar primero, localizar dónde está el número 2, el correlativo 2, y ahí modificar, ¿verdad? En el correlativo 2. Tendría que hacer esa búsqueda primero. ¿Por qué? Porque no va a tener aquí en el tree view, ¿verdad? Los datos que corresponden. Ahora, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ver cómo aplicar. Entonces, ¿qué datos necesito? Correlativo, no. Código, sí, nombre y fecha. Entonces son tres datos, ¿verdad? Vale. Entonces, cuando abra la ventana, aquí voy a crear mis tres campos. Voy a crear dato, eh, dato code, va a ser una entrada que funcione para la ventana que se llama VM y con una longitud de 20. Ahí, decode.pack. Todo lo estamos usando con pack, ¿verdad? Para hacerlo más fácil y rápido. Luego vamos a usar una etiqueta. Etiqueta code va a ser igual a label. El label no debería tener nombre porque realmente no necesitamos, no está involucrado en nada, pues para cálculos o algo así. VM y el texto va a decir eh, código. Ahí está. Ahora copiemos. Son tres los que necesito. El otro sería nombre, de nombre. La etiqueta sería para que diga nombre aquí. Y la última sería la fecha. DF. O pongámosle de fecha. Y aquí abajo que diga fecha. ¿Sí? Listo. Corramos el programa. Abramos el archivo. Consulta general. Ahí está. Voy a modificar este registro. Le voy a modificar datos. Y aquí ya me abrió, mira. Uno, 2, 3. Va, ahí están ya mis tres datitos. Vale, solo voy a agregar el posicionamiento de los labels porque no lo hice. Aquí está. Vamos a poner el punto pack en la misma línea, recuérdalo. ¿Sí? Punto pack. Punto. Como no tienen nombre los labels, pues deben llevar el posicionamiento sobre la misma línea de la creación del objeto, ¿verdad? Entonces aquí consultamos, le damos clic para modificar y ahí está. Código, nombre, fecha y aquí abajo va a haber un botón que me va a permitir grabar los datos donde yo los seleccioné. Entonces vamos a grabar ese dato, ¿sí? Vamos a crear el botón. Creamos el botón aquí. Recuerda que como estamos usando una programación estándar, aquí vamos a tener la función de actualizar y aquí abajo vamos a tener el botón actualizar. Entonces, aquí, ¿verdad? El botón. Eh, button para VM del texto que diga actualizar datos. Punto. Listo. Y lo vamos a conectar a una función que se va a llamar act. Y esta función va a estar aquí arribita, bien. Así.
Listo. Entonces aquí podemos lanzar ahora nuestro programita. Vamos a abrir el existente, consultamos y ahora voy a modificar el 300. Le doy a modificar y está ahí listo. Miren, código, nombre y fecha. Están vacíos, ¿verdad? No tienen nada por el momento. Entonces, ¿cómo hago para cargarle los valores? Porque tengo que jalar los valores de donde cliqué, ¿verdad? Entonces, volvamos. Y con esto vamos a terminar porque no quiero que las clases se hagan muy largas, ¿verdad? Cargamos los datos a la ventanita y mañana, vamos a ver, tenemos tiempo, sí. Mañana vamos a agregar la clase final, sería la clase final. Hoy pensé que iba a ser la clase final, pero no, se me alargó un poquito. En la clase final, ahí ya cerramos, ¿verdad? Hacemos la actualización del archivo y la eliminación, que esas dos cosas nos hacen falta, ¿verdad? Y la actualización no es algo tan complicado, es bastante sencillo y supongo yo que fácilmente lo podemos terminar el día de mañana. Entonces, solo obtengamos los valores. Entonces, volvamos a los tips. Aquí está. Aquí dice, ¿cómo obtener los valores? Habíamos dicho que para obtener valores usamos ítem, la posición y los values. ¿Verdad? Ya lo habíamos usado en la búsqueda, ¿verdad? Que comparamos el valor sub cero, pero ahora queremos todos los valores. Entonces necesitamos obtenerlos así, mira. Primero la posición, ¿verdad? Como ya clicamos sobre el objeto, significa que focus ya tiene un valor, ¿sí? Entonces, aquí en focus, aquí despuesito de esto, después de que creamos los objetos, lo voy a dejar separadito para que se note. Insertar valores. Entonces, lo primero que hacemos es que tenemos el focus, ¿verdad? Hacemos, pongamos una variable cualquiera, ID, va a ser igual a tr.focus. Listo. Entonces, se supone que ya cliqué ahí, ¿verdad? Entonces, focus debería tener un valor, pero vamos a observar a ver si nos funciona. Eh, una vez que obtuvimos la posición, entonces ahora necesitamos tomar los datos. Entonces los vamos a insertar. Vamos a poner decode.insert. Le decimos que lo inserte. ¿Qué va a insertar? Va a insertar lo que se encuentre en tr.item, entre corchetes, entre paréntesis, perdón, la posición, que sería ID, porque ID, mira, tiene la posición que me devolvió Focus, ¿verdad? Entonces, ID. Los valores y le digo qué posicionamiento de valor. O sea, para el código habíamos dicho que era la posición cero, ¿verdad que sí? Va. Y ahora hagamos exactamente lo mismo con los otros valores. El otro valor sería de nombre y el otro valor sería de fecha, ¿sí? Entonces, no debemos olvidar que cuando actualicemos en el botón, debemos validar siempre la fecha, que la hayan ingresado bien. Como ya tenemos nuestra funcioncita, ya solo la llamamos, ¿verdad? Entonces, ahí está, ahí insertamos los valores. Los valores cero, uno y 2. Ahí está. Y van a quedar entonces ya metidos en los entry para que yo ya pueda cambiar ahí lo que yo quiera. Veamos si nos funciona. Y con eso vamos a ir terminando la clase de hoy. Abrimos el archivo, hacemos la consulta. Ahí está. Voy a modificar, por ejemplo, el código 300. Le doy clic a modificar y listo. Mira, ahí ya me quedó. Código 300, Francisco y fecha. Entonces se supone que cuando tú hagas la modificación, por ejemplo, si era Francisco Manuel, ahí le agregaste el nombre, le haces clic en actualizar. Ahorita no va a hacer nada porque pues no está todavía con algún.
valor ahí. Pero cuando le des a actualizar, aquí en el preview se tiene que reflejar qué fue lo que actualizó, ¿verdad? Así sería la cosa. Muy bien, dejémoslo hasta ahí y continuamos y terminamos en la próxima clase para hacer ya nuestra actualización de registros y nuestra eliminación. La eliminación es muy sencilla. Entonces considero yo que nuestra última clase va a ser cortita, pero pues ya puedes avanzar con esto. ¿De acuerdo? Va, entonces aquí está una nueva explicación de cómo avanzar en las consultas y también en la modificación de datos. Al finalizar en la última clase, digamos, el día de mañana, voy voy a ver de qué manera puedo proveer el archivo del código este completo. Aunque yo prefiero que tú lo escribas, ¿verdad? Por eso es que hago el recorrido así. Antes de terminar la clase, pongo la primera parte, luego pongo la segunda, voy avanzando para que ustedes lo puedan pausar, ¿verdad? Y que puedan ir copiando. Ahí, avanzo. Mira, poco a poquito hemos ido completando nuestro proyecto. Y ahí está. Ahí está completo el recorrido. Entonces yo prefiero que lo escriban, ¿verdad? Y mi consejo es que lo escriban para que vayan fijando la sintaxis de lo que están trabajando y que vayan entendiendo bien cómo es que funciona. Muy bien. Entonces estaremos terminando mañana en una nueva clase que vayamos a tener. Y con eso espero que hayamos tenido todo el conocimiento y aprendido las funcionalidades del objeto que estamos usando y las herramientas necesarias para que esto nos sirva, ¿no? Para que podamos aplicarlo en una evaluación o algún requerimiento que nos estén pidiendo de forma muy sencilla y práctica, ¿verdad? Obviamente el programa está sujeto a mejoras, ¿verdad? A hacerlo mejor con una programación con clases, con algunas funciones, como siempre les digo, ¿verdad? Que puedan utilizar algunos parámetros o algún otro tipo de herramienta. Está sujeto para que ustedes lo puedan volver mucho más eficiente. La idea de hacer esto así es para que los estudiantes que tienen un poco de más dificultad en comprender puedan primero entender lo sencillo y luego, si les alcanza, darle la complejidad necesaria para hacerlo mucho mejor. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Tiene fines pedagógicos al final, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo por ahí y los veo hasta la próxima.